Bueno, buenas tardes a todos. Es un poco extraño en este contexto de la pandemia estar grabando para mí y escuchando para ustedes una clase sobre desaparición forzada, pero bueno, finalmente el contexto en el que estamos tiene bastante que ver con la biopolítica y vamos a ver que las cuestiones vinculadas a la desaparición forzada en el momento actual también pueden ser iluminadas desde la mirada de la biopolítica. Como algunos de ustedes sabrán, mi trabajo sobre desaparición forzada empezó en Argentina, en relación con las desapariciones de los años 70 en Argentina. Y en ese contexto escribí un texto que se llamó Poder y Desaparición, donde hablaba del poder desaparecedor. La idea allí era observar el dispositivo concentracionario para desde allí identificar algunas de las características del poder, de la forma de organización del poder en Argentina, es decir, observar las formas represivas para reconocer características fundamentales de la índole del poder, o en otros términos lo que nos enseñó Michel Foucault, pensar que los modos represivos son en realidad un capítulo de la anatomía política. Esa era como la intención. Lo que mostraban los dispositivos concentracionarios en el caso de Argentina eran a un Estado fuertemente centralizado, gestionado por las Fuerzas Armadas, un Estado gestionado por las Fuerzas Armadas y por lo tanto un gobierno de carácter militar, en donde el aparato militar era el núcleo central, la médula del aparato del Estado. Podríamos decir que en las Fuerzas Armadas recayó la producción y reproducción del sistema político a raíz de la falta de hegemonía, a raíz de cómo los distintos actores económicos, políticos, civiles, no eran capaces, en el caso de Argentina, de constituir una hegemonía, es decir, un sistema que no fuera solo coercitivo, sino que tuviera un importante elemento consensual. En ese sentido, las Fuerzas Armadas se constituyen en ese núcleo, y en particular el ejército, ¿verdad?, en ese núcleo del Estado que produce y reproduce el sistema político. Y lo van a hacer desde una lógica bélica, una lógica que piensa lo político y piensa lo social también, desde el enfrentamiento amigo-enemigo. Es allí que aparece la figura de la desaparición. En el contexto de esta lógica bélica, desaparecer es simultáneamente eliminar y borrar, quitar de la visibilidad. Entonces, vamos a encontrar que esto, que es como una práctica de desaparición en el sentido más amplio de lo no funcional, es algo que en realidad estaba presente en el caso argentino desde prácticamente la fundación del Estado. Tenemos esta práctica con la población indígena a fines del siglo XIX y tenemos esta eliminación de la población indígena y simultáneamente este desconocimiento, es decir, pues aquí ya no hay más indígenas, este es un país europeo, hemos bajado todos de los barcos. Algo parecido ocurre más tardíamente en el siglo XX con el peronismo, en donde hay una práctica también de eliminación. Lo tenemos como ejemplo los bombardeos de Plaza de Mayo, la prohibición de, bueno, los fusilamientos, desde luego. Esto como eliminación directa y simultáneamente, después del golpe de 1955, esta prohibición de hablar del peronismo, de mencionar a Perón, etc. Entonces, esta práctica de la eliminación y la desaparición, o sea, la desaparición en sus dos dimensiones, eliminación y desconocer la existencia de, es lo que de alguna manera define el caso de la desaparición forzada en Argentina en los años 70. Podríamos decir entonces que esto configura una sociedad autoritaria en donde el Estado es el núcleo de expansión del autoritario sobre la sociedad civil, al mismo tiempo que la sociedad civil sostiene a este Estado de características autoritarias. Si bien esto es lo que está ocurriendo en el caso de Argentina y es lo que traté de analizar en Poder y Desaparición, por azares de la vida, yo termino viviendo en un país como México, en donde también me encuentro con un fenómeno de desaparición, pero de distintas características. Hay que decir que cuando el exilio llega a México,
el fenómeno de la desaparición forzada no era para nosotros tan visible. O sea, el Estado mexicano había logrado de alguna manera ocluir la existencia de un fenómeno de desaparición forzada que estaba presente, estaba actuante en el momento de la llegada del exilio. Sin embargo, esto no resultaba tan claro para nosotros y ahora vamos a ver de alguna manera por qué esto fue así y cuáles son las estrategias que desplegó el Estado mexicano para que esto fuera así. No es que no se supiera, la sociedad mexicana, sectores de la sociedad mexicana lo sabían y sin embargo el Estado logró una invisibilización importante del fenómeno. En México, como en otros países, las primeras desapariciones ocurren a fines de los años 60. Empieza como una práctica incidental, así la define González Villarreal, y después se fue haciendo poco a poco cada vez más frecuente. No hay registros oficiales y tampoco hay ninguna ONG que tenga una base de datos completa. Sin embargo, el propio González Villarreal retoma distintas bases de ONGs como el Comité Eureka, pero también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y contabilizando distintos registros, suma un total de 857 personas desaparecidas en el caso de México. Como decía, el inicio es gradual. Entre 1968 y 1973 hay apenas unas decenas de casos y luego el fenómeno se amplía para alcanzar su máxima expresión entre 1974 y 1978, que son los años de exterminio de la guerrilla rural y de los grupos urbanos conectados con ellas. En este periodo, entre el 74 y el 78, hay 612 casos registrados de desaparición forzada, que representan, por lo tanto, más del 70% del total de las desapariciones en México en este periodo. Posteriormente va a haber una declinación del fenómeno, pero no una cancelación del mismo. Entonces, a partir de 1979 y hasta fines de los 90, lo que vamos a tener es se sostiene el fenómeno con menos de 10 casos por año, en algunos un poco menos, en otros un poco más, pero se sostiene el fenómeno durante más de 20 años después del exterminio de los grupos guerrilleros. Esto muestra la decisión del Estado mexicano de recurrir o de tolerar esta práctica. Y creo que es una primera especificidad del caso mexicano en relación con otros y en particular en relación con el caso argentino. Voy a hablar, tanto en esta etapa como en la siguiente, para distinguir los fenómenos de cuáles son las víctimas, quiénes son los que ejecutan las desapariciones forzadas y cuáles son las modalidades. Las víctimas de los años 70 en México son principalmente miembros de los grupos guerrilleros, sus bases de sustentación y población campesina e indígena de la zona en la que estos grupos están asentados. Hay que decir que el 82% de las desapariciones ocurridas entre 74 y 78, es decir, el periodo más alto, corresponden al estado de Guerrero. Y que en el estado de Guerrero quien reprime a las guerrillas es el ejército. Y lo hace en la sierra, que es donde están asentadas las guerrillas. Son principalmente dos grupos guerrilleros, el de Genaro Vázquez y el de Lucio Cabañas. Allí ellos van a practicar la desaparición forzada, pero también muchas otras prácticas de extraordinaria violencia. Realizan desplazamiento forzado de la población, estrategias de cerco y aniquilamiento, estado de sitio, toque de queda, control sobre el tránsito de alimentos y la concentración de la población conocida como aldea vietnamita, que se había practicado en Vietnam y que consiste en agrupar la población en ciertas aldeas y allí controlar el acceso a los alimentos, tanto para impedir que funcionaran digamos, como base de sustentación de la guerrilla, como para hambrear a la población y obligarla a la colaboración con el ejército. Es decir, estas prácticas son principalmente en la sierra, pero también va a haber una gran represión en la Costa Grande de Guerrero y se va a instalar en esa región verdaderas políticas de terror. Estas políticas de terror están fuertemente asentadas en la región y comprenden
lo que podríamos llamar un terrorismo de Estado, pero focalizado, encapsulado regional y socialmente. O sea, está encapsulado en esa zona y al mismo tiempo afecta socialmente de manera principal a campesinos y a indígenas, lo que creo que constituye una segunda particularidad del caso mexicano. Ciertamente la desaparición forzada llegó a otros sectores, se fue ampliando, alcanzó otras ciudades, otros estados, y hubo un desplazamiento represivo también, no solo geográfico, sino hacia otros sujetos políticos, abarcando a militantes y activistas sociales de distintas organizaciones. ¿Quiénes fueron los perpetradores? Los perpetradores fue el ejército y las distintas agencias de seguridad, funcionando según su propia jurisdicción. Esta práctica estuvo centralizada, o sea, es claramente una práctica con responsabilidad estatal, pero no estuvo generalizada en todos los cuerpos de seguridad, sino que buena parte del aparato represivo del Estado permaneció ajeno a las mismas. Este es un segundo aspecto que creo importante. ¿Cómo ocurrió? Bueno, el Estado mexicano en realidad cuidó muy bien de concentrar su potencia represiva y aterrorizante en estos territorios, principalmente en la sierra, y a la vez de operar muy discretamente en las ciudades. Esto lo hizo a través de órganos de inteligencia, de grupos especiales como las Brigadas Blancas, que no involucraron al conjunto del aparato represivo ni militar, como ya dijimos. Pero sobre todo tampoco exhibió la violencia frente a la población en general. Se cuidó de que la población no viviera un clima de violencia, sobre todo la población urbana me estoy refiriendo. Una cuestión también importante es que se desdibujó, hizo mucho esfuerzo por controlar los aparatos de comunicación y a través de un verdadero cerco informativo desdibujar el componente político de la guerrilla. Presentó sus operaciones en Guerrero como operaciones contra gavilleros, contra robavacas, contra delincuentes rurales, vaciando el sentido de la guerrilla antes que construyéndola como un enemigo a derrotar. Acá hay una diferencia muy importante. Las personas que fueron desaparecidas en ese momento fueron enviadas a centros clandestinos de detención, en donde sobresale el campo militar número 1. Y allí sufrieron las más brutales formas de tortura, algunas de las comunes, de las que han existido en prácticamente todos los países, como los choques eléctricos, el ahogamiento, en fin, los golpes, pero también otras formas propias, nativas, podríamos decir, como hacerle ingerir a los prisioneros gasolina y luego prenderle fuego. Y otras que podríamos llamar muy modernas, muy actuales, que se usan en este momento, como posteriores a aquel periodo, como la privación del sueño y obligar a la adopción de posiciones estresantes. Hay que decir también que existieron en México los vuelos de la muerte, que partían de la base militar de Pie de la Cuesta y que arrojaban a las personas vivas al mar desde 1974, es decir, antes, bastante antes de que los militares argentinos recurrieran a esta misma práctica. Es decir, que mientras el Estado mexicano recibía al exilio, estaba realizando estas mismas desapariciones forzadas. Hay quienes hablan de que el Estado mexicano es un Estado bifronte, que tiene una cara interna y otra externa. Y yo diría más bien que es un Estado multifronte, que ofrece distintas caras, es capaz de dar distintos tipos de respuestas simultáneamente. Tiene distintos recursos para el manejo de las diferentes disidencias. Es un Estado complejo, con una gran cantidad de herramientas, de uso de herramientas, tanto consensuales como coercitivas. De manera que el dispositivo clandestino estatal de desaparición forzada estuvo principalmente operado por el ejército y por cuerpos especiales y se orientó a la eliminación de raíz de la disidencia principalmente armada y de toda su base de sustentación. Pero esto coexiste con otras prácticas represivas del mismo Estado. Una de las especificidades, diría, de México es que la desaparición forzada se da en el contexto de una gubernamentalidad populista que está emanada de la Revolución Mexicana. O
sea, la Revolución Mexicana es una gran revolución social que da lugar al Estado mexicano, mismo que va a ir degradando, podríamos decir, su matriz revolucionaria y popular, y que para los años 70 ya es un Estado que, aunque preserva un discurso revolucionario, está centralizado y es fuertemente autoritario y represor. Pareciera en principio incompatible el populismo con la forma de la desaparición forzada, y sin embargo hay que pensar que el populismo presupone la representación del pueblo unido por una identidad nacional que está forjada homogéneamente por el Estado. De manera que en ese contexto una disidencia popular que sea poderosa rompe con esa ficción. Por lo mismo, es más eficiente para un Estado que tiene un discurso populista desaparecer esa disidencia, desaparecerla en todos los niveles, negarla, antes que visibilizarla o reprimirla por las vías legales, es más eficiente negarla, desconocerla y en ese sentido desaparecerla, porque su visibilización sería deslegitimante para el propio Estado. Tenemos entonces aquí una gubernamentalidad muy diferente a la de las dictaduras militares del Cono Sur. Aunque la práctica de la desaparición forzada es muy parecida, se inscribe en una gubernamentalidad diferente, se le dan otros usos y va a tener unas construcciones discursivas diferentes. Esto tiene que ver con las características de ese Estado. Decíamos que es un Estado multifronte, el Estado mexicano, que entonces lo que va a tener es un sistema represivo diferencial, en donde va a usar el terror con algunos actores políticos, con otros va a usar prácticas represivas de tipo legal, eso lo va a mantener con otras disidencias, a otras va a intentar decooptarlas, incluso va a establecer ciertos mecanismos de consenso con algunos grupos disidentes, y todo eso lo va a hacer de manera simultánea. O sea, su estrategia como Estado consiste en la realización de políticas diferenciales con respecto a los distintos grupos disidentes y entonces de aislamiento de unos respecto de los otros. Hay que decir también que aunque existe una enorme evidencia de todos estos eventos, los mismos se han negado por parte del Estado de manera sostenida, y esto tiene que ver con la colusión del aparato estatal y también específicamente del judicial con estas prácticas, donde ha habido un entorpecimiento de las investigaciones. ¿Qué implican esto? La decisión política de sostener la impunidad. Y al sostener la impunidad, podríamos decir que ello implica la autorización de hecho para la continuidad de esta práctica. Es decir, para mantener la utilización y los dispositivos que posibilitan la desaparición forzada. Podríamos decir que los fragmentos que se recuperan de esta experiencia tienen alguna resonancia con las desapariciones actuales. Sin embargo, también es cierto que se distinguen de estas por distintas razones, entre otras porque hay una ampliación de los perpetradores y una ampliación también de las víctimas. Pero vamos a ver esto a continuación. Antes de entrar en el análisis de la desaparición forzada en el neoliberalismo, digamos, lo que ya ocurre en este siglo XXI, quiero plantear o hacer una breve referencia a la gubernamentalidad. Así como en los años 70 hemos estado hablando principalmente del Estado, y hablamos del Estado porque en ese contexto la figura central de la organización política nacional era la forma estatal. Sin embargo, ya en el neoliberalismo esto se modifica. Y creo que entonces es importante considerar la figura, la categoría de gubernamentalidad como una forma de salir de una suerte de sobrevaluación del Estado, que ya no tiene la importancia que tenía en los años 70. Cuando hablamos de gubernamentalidad, estamos hablando de instituciones, procedimientos y tácticas que están orientadas principalmente al control poblacional. Es decir, estamos en el campo de la biopolítica. Es el control poblacional, el uso de los dispositivos de seguridad como instrumento principal y es la dirección de la conducta de las personas.
Estos serían como rasgos fundamentales de lo que llamamos gubernamentalidad. Como ustedes ven, esto implica algo diferente al Estado. Comprende al Estado, pero es más amplio que el Estado, comprende a más elementos que el Estado. También es diferente al gobierno, donde en el gobierno tenemos esta relación entre individuo, ciudadano y Estado. Y acá no tenemos esto, sino que tenemos gubernamentalidad como este complejo de instituciones, prácticas, procedimientos, frente a población. Eso es una de las distinciones fundamentales. Entonces tenemos otra cosa, que no es Estado, que no es gobierno. Creo que es una forma de pasar un poco al exterior del Estado sin desconocer la existencia del Estado y la importancia que aún tiene el aparato estatal. Y centrarnos más bien en estrategias y tácticas que se estructuran en torno a estos grandes componentes del poder, a estos diferentes componentes del poder que configuran redes de poder importantes, que conectan público y privado, y que conectan legal e ilegal. Esto es lo que está operando en el neoliberalismo, justamente porque lo que vamos a tener es una pérdida de centralidad del Estado, una fragmentación del Estado y el ascenso, podríamos decir, de poderes locales y en muchos casos incluso de lo que podríamos llamar soberanías locales. Y también vamos a tener la asociación de lo público y lo privado y de lo legal con lo ilegal. Bien, haciendo esta aclaración de por qué vamos a estar hablando de gubernamentalidad, también voy a hacer una segunda aclaración que tiene que ver con el hecho de que en las desapariciones forzadas del periodo actual me voy a estar refiriendo hasta diciembre del 2018. ¿Por qué? Porque en ese momento se produce un cambio de gobierno y empieza una etapa diferente de la que no voy a hablar en esta clase y de la que todavía no tenemos los elementos como para hacer una evaluación clara de qué está pasando con la desaparición forzada. Quiero decir que entonces, en este segundo periodo, las desapariciones que voy a llamar actuales de esta gubernamentalidad neoliberal, según las cifras gubernamentales, indican que ha habido en México un claro escalamiento del problema a partir del 2008. En 2006 asciende al gobierno Felipe Calderón Hinojosa, en 2007 declara la guerra contra el narcotráfico y a partir del 2008, en ese contexto de la guerra contra el crimen, es que comienza el ascenso de las desapariciones forzadas. Este ascenso no se detiene con el final del sexenio de Felipe Calderón, sino que al revés, se potencia con Enrique Peña Nieto, y hay que decir que solo entre 2015 y 2018, en el sexenio de de Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada se incrementó en 40%, solo en esos 3 años. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, establecida después por el gobierno de López Obrador, se estimó que entre los 2 sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto hubo 54.869 personas sin localizar a lo largo de esos 12 años. Hay que decir que el registro oficial con el que se cuenta no discrimina entre personas no localizadas, personas desaparecidas o personas objeto de desaparición forzada. Y claramente esto tiene que ver con eludir la clasificación de desaparición forzada, que siempre implica una responsabilidad gubernamental. Voy a hacer referencia a un estudio que creo es muy interesante del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad que realizó la UNAM y junto con otras universidades en el estado de Nuevo León entre los años 2010 y 2016. Hago referencia a esto porque si bien el estudio se realizó para el estado de Nuevo León, creo que algunas de sus conclusiones son válidas para el conjunto de la sociedad mexicana. Señalaban en este estudio, en primer lugar, que las desapariciones no son casos aislados cometidos principalmente por particulares, sino que los perpetradores particulares y los estatales son equiparables en términos numéricos. También decían que los agentes involucrados en la desaparición forzada pertenecen tanto al orden municipal como al orden estatal y o al federal.
que las personas que desaparecen no son necesariamente miembros de las redes criminales, ni la mayoría son miembros de las redes criminales, sino que se verificó que tenían trabajos estables y, eso sí, salarios precarios. También señalaron que las autoridades no cumplían con la debida diligencia, no realizaban las actuaciones necesarias para encontrar a las personas o para identificar a los responsables, y que encuadraban muchas veces la desaparición en figuras diferentes, como secuestro, etc. Existe una escasa información sobre lo ocurrido en esos 12 años y buena parte del material proviene de la investigación periodística, que en México ha sido muy inteligente y muy interesante. O sea, el periodismo de información ha hecho una gran labor en relación con este fenómeno a lo largo de esos años. A partir de esto y de la información, aparte de la información oficial con la que también contamos, sabemos que los perpetradores eran principalmente policías de todos los tipos, municipales, federales, etc., militares, marinos y narcotraficantes, es decir, todo el aparato represivo estatal, así como criminales. Lo que también se señala explícitamente en testimonios y en la información con la que se cuenta es la asociación de ambos circuitos, el estatal y el privado. O sea, aparecen militares que pasan droga, otros militares o policías que operan como enlaces entre las redes delictivas y la propia corporación a la que ellos pertenecen, que pasan información, en fin, que trabajan para las redes criminales, en fin, distintas dimensiones de colusión, hasta otros que se abstienen de actuar y deciden abiertamente no actuar frente a actos claros, abiertos de ilegalidad. Todo esto marca un imbricamiento entre las redes criminales y las estatales. Junto con este imbricamiento de ambas redes hay algo que llamaría una terciarización del trabajo delictivo, por el cual las autoridades policiales o militares toman prisioneros que luego los entregan a las redes criminales para que las redes criminales los eliminen o los desaparezcan. Un caso emblemático de esto es el que vimos en Ayotzinapa. De alguna manera, lo que vemos es que por la asociación de estos dos tipos, tanto la asociación directa como esta suerte de terciarización que realiza el Estado, la desaparición como fenómeno generalizado se tiene que entender en México como un crimen de Estado, como un crimen frente al cual el Estado tiene una responsabilidad directa. Con respecto a las víctimas, hay que decir que tiene que ver con personas involucradas en las redes criminales que desaparecen a manos muchas veces de las fuerzas de seguridad o por este acto de terciarización donde las entregan a otras redes criminales enemigas, y son en general varones, jóvenes, pobres, principalmente es este grupo, hombres, jóvenes, pobres, también mujeres muy jóvenes, el rango de edad de las mujeres que desaparecen es menor que el de los varones, muchos migrantes, es decir, esta población supuestamente prescindible, la llamada nuda vida desde la perspectiva de Agamben. Tenemos ahí entonces una biopolítica en acción. Entre los militares hay que decir también, hay testimonios en los que se verifica que se repite la idea de los 70 de que habría quienes no deben vivir. Esta idea de una selección de la vida. Bien, un grupo importante también de personas que desaparecen son todas aquellas que obstaculizan de alguna manera la operación de estas redes estatal criminales, sea porque denuncian, sea porque se ubican en territorios que estas redes quieren controlar o que están controlando y no quieren tener ningún tipo de obstáculo, en fin, o porque ejercen distinto tipo de resistencia, defensa de derechos naturales, defensa de recursos naturales, etc. Y de derechos naturales. También, desde luego, periodistas que denuncian o cuya información pone en evidencia esto, activistas políticos y sociales. O sea, muchos también tienen que ver con este tipo de actividad. Y por otro lado, hay población general, transportistas, por ejemplo, profesionales que tienen algún conocimiento que en determinado momento resulta útil para estas redes y deciden disponer de ellos.
Eh, Hay una cuestión interesante, que también es una diferencia muy marcada con respecto a los 70, es que se registra la desaparición de policías o de militares a manos a veces de los grupos criminales y otras veces entregados por sus propios compañeros a los grupos criminales. Se trata de personas que no se avienen a los acuerdos con, con el crimen organizado. Son también, en general, personas de bajo rango y que dentro de las instituciones de seguridad, y también personas pobres. Vemos entonces que la desaparición de alguna manera cubre todo el arco social, y también que hay cierta superposición entre víctimas y victimarios. Si nosotros pensamos en los sicarios, en los chicos muy jóvenes sicarios del narco, eh, o en los militares y los policías, vemos cómo hay una superposición de la figura de víctima y de victimario. Son simultáneamente víctimas y victimarios de esta violencia desatada. Los móviles son variados y generalmente son bastante confusos, desde la venganza y el castigo tanto por parte de narcos como de militares, hasta la apropiación de bienes. Hay práctica de desaparición para la apropiación de bienes o de capacidades de las personas, la esclavización de personas, por ejemplo, tanto para el trabajo como para el trabajo como para la explotación sexual, o el uso de los conocimientos de médicos, de contadores, etcétera, de manera forzada. Los procedimientos, desde luego acá seguimos teniendo el sistema jurídico como un tapón para la visibilización del fenómeno. Hay prácticas que tratan de impedir la denuncia y también de registrar los eventos bajo cualquier otra figura que no sea la desaparición y menos de desaparición forzada. También hay descuidos o errores en la conformación de los expedientes, donde siempre queda en duda hasta qué punto tienen que ver con una torpeza burocrática o en realidad son un acto voluntario. Esto es antiguo en el Estado mexicano. La burocracia mexicana tiene una gran experiencia en hacer como esta confusión entre la torpeza o la intencionalidad solapada. Junto a esta complicidad de la justicia, vamos a tener prácticas también muy particulares en lo que es la desaparición de los cuerpos. Vamos a tener, aparecen en México cientos, miles de fosas clandestinas que los familiares principalmente encuentran. También ahora el gobierno ha hecho un relevamiento y ha encontrado un conjunto de fosas clandestinas. Algunas de ellas son en entierros precarios de una o dos personas, otras son fosas de mayor cantidad de cuerpos cubiertos con cemento o con cal, y también existe la experiencia de la desintegración de los cuerpos, como en el caso del llamado pozolero, que desintegró con ácido más de 300 personas. En fin, lo que podemos señalar al respecto es que en la desaparición de los cuerpos lo que hay es el uso de una tecnología artesanal, no la tecnología industrial que teníamos en los 70, justamente porque en los 70 quien se encargaba de la desaparición de los cuerpos era el Estado. Aquí no, aquí vamos a tener una tecnología artesanal que también da cuenta de la forma de organización de esta gubernamentalidad. Un aspecto importante es la existencia de lo que llamaría territorios de muerte. Son territorios en donde existen soberanías locales que se establecen en esos territorios, ya sea por los recursos que en ellos se encuentran, por su ubicación estratégica, y que entonces resultan ser territorios controlados por las redes político-criminales y que quedan fuera de toda protección del derecho y expuestas entonces a grandes violencias. No ocurre esto en entidades federativas completas, sino en municipios o pequeñas localidades. Allende, en el caso de Coahuila, San Fernando, en el caso de Tamaulipas, Tepic u otras regiones en Nayarit. Son espacios principalmente municipales con los que podríamos hacer una territorialización de la desaparición forzada y que en muchos casos coinciden con las otras prácticas de las redes del crimen organizado. Puede haber estas soberanías locales porque hay acuerdos.
a veces voluntarias y otras veces prácticamente por la fuerza entre los cárteles que allí operan y las autoridades locales y o estatales. Son espacios en donde se practica la apropiación por desposesión tanto de riquezas naturales como riquezas humanas de todo tipo, como decíamos, de las propias personas. Y esta apropiación ocurre tanto por las redes corporativas legales como ilegales. Podríamos decir que allí se dispone, se selecciona y se desecha la vida reducida a nuda vida, pura biopolítica. Vemos entonces que este fenómeno tiene características muy diferentes a lo ocurrido en los años 70, porque corresponde a una gubernamentalidad también diferente. Aquí tenemos estas redes de poder estatal mafiosas que no son nacionales, sino de alcance global, y que son parte de la escandalosa concentración de recursos, de riqueza, de poder y de conocimiento que ocurre en el neoliberalismo, en esta gubernamentalidad neoliberal. Nos presentan entonces un Estado penetrado por las redes criminales, pero también un Estado fragmentario, roto, con grupos de poder relativamente autónomos en lo local o en lo regional y también en lo federal. Y a esos grupos responden las distintas fuerzas de seguridad. Es decir, la unidad del Estado es una unidad realmente ficcional. Desde esa unidad ficcional es que el Estado construye la idea de un escenario bélico contra el crimen organizado, que le permite estructurar la agenda política en torno al tema de seguridad. De esa manera se legitima y al mismo tiempo que se legitima, habilita la posibilidad de ampliar su violencia, de ampliar y establecer legislaciones de excepción. Podríamos decir que el Estado requiere de ese enfrentamiento para justificar su violencia. Es un enfrentamiento básicamente ficticio, porque por lo que vimos, la violencia estatal y la criminal, así como las públicas y las privadas, se superponen y se comparten. Entonces, en realidad es un enfrentamiento ficticio. Hay que decir que en el neoliberalismo las estructuras estatales negocian o se asocian con las corporaciones privadas, sean financieras, mineras, forestales o de seguridad. De la misma manera, fragmentos del Estado se conectan comercial y políticamente con las diferentes redes delictivas, que son otro tipo de corporaciones. Es lo que Jairo Estrada ha llamado capitalismo criminal, en donde justamente una de las cosas que señala es que los capitales criminales configuran un componente orgánico en el neoliberalismo y que esto ocurre en los ámbitos no solo económicos, sino político, social, jurídico y desde luego en el campo represivo. De manera que podríamos decir que mafia y Estado se sostienen mutuamente, tienen una utilidad mutua. En consecuencia, estas violencias que pueden aparecer como violencias privadas, en realidad son violencias público-privadas, sobre las cuales el Estado tiene una enorme responsabilidad. Estamos ciertamente frente a un Estado que ya no es la estructura vertical y relativamente homogénea de los años 70. Se revela ahora entonces como aparato fragmentado, discontinuo, pero que guarda ciertos principios de unidad. Podríamos decir que los diferentes actores en sus diferentes territorios reconocen el actuar de unos y otros y reconocen cierta autonomía de unos y otros siempre que se mantengan las reglas de acumulación vigentes, que son bastante difusas, hay que decirlo. Digamos que cada fragmento fija por sí mismo las relaciones entre lo público y lo privado, así como entre lo legal y lo ilegal, según un criterio de conveniencia que es bastante flexible. Esta autonomía relativa no excluye la responsabilidad del conjunto ni tampoco del poder central, sino que da cuenta de acuerdos entre las élites y también de la incapacidad del Estado para administrar una complejidad creciente. En este nuevo contexto, entonces, de una gubernamentalidad neoliberal que comprende al Estado, pero también a los grandes corporativos legales e ilegales, es que tenemos que inscribir ahora el fenómeno de la desaparición forzada. Si en los 70 la desaparición forzada en México se articuló al populismo degradado y autoritario, hoy se recicla en este capitalismo criminal.
Hoy se recicla en un estado en donde las redes de ilegalidad se asocian con el aparato político y en aras de una acumulación enloquecida que ha hecho de la naturaleza, del ser humano y de la vida misma simples instrumentos del mercado. Y de lo cual precisamente el coronavirus que nos tiene ahora a todos en jaque no es tampoco ajeno. Sería todo. Muchas gracias.